Compartir pantalla y me confirman si se alcanza ya a ver el letrero de la academia. ¿Sí? Sí, lo Vale. escucho. Bueno, entonces, más que una conferencia, esto es un compartir y más que transmitirles información, esto va a ser un recordar. Esto pues lo estamos haciendo dentro del marco de la Academia de Sabiduría Universal, donde pues todos somos estudiantes. Pero esto tiene detrás un modelo pedagógico que hemos venido desarrollando con Luis Eduardo para Amauta, que es una academia dentro de la Academia de Magia Universal. Más que, como les decía, más que un compartir información, va a ser un recuerdo para ustedes, porque muchas de las cosas que les voy a decir, van a decir, yo ya lo tenía pensado, para mí eso sí es lógico, esto no es lógico. Y esta línea moradita, donde está el logo de la academia, divide, en este lado están los autores que vamos a ver del lado de la ciencia y en este lado los que vamos a ver del lado de la espiritualidad y la metafísica. Pues hay más a la derecha porque pues estudiar la conciencia no se puede hacer desde el punto de vista científico como quisiéramos todavía. Entonces, va a ser un compartir y un recordar. Voy a pedirles que lo miren como una película, como un cuento, que lo disfruten y les voy a presentar los protagonistas de esta película. Vamos a hablar de las enseñanzas y los descubrimientos del doctor David Hawkins. En especial, vamos a hacer mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con el mapa de la conciencia, que está en el libro del poder versus la fuerza. Doctor Hawkins tiene 22 libros y cada libro es la Biblia por 1.5. Son eternos los libros del doctor Hawkins, pero es un gran autor, murió hace unos años y es uno de nuestros referentes. Por este lado, ya ustedes conocen al querido Gerardo Smeldin Torres, quien es el creador de Escuela Magia del Amor, que es una de las corrientes que se estudian en la academia. Por este lado nos vamos un poquito más místicos a estudiar con el profesor Taini. El profesor Taini es profesor de química de la India, es yogi, y su obra pues realmente es fantástica. Para mí es el que mejor ha podido explicar la yoga, la ciencia del yoga desde la espiritualidad. Es profesor universitario mucho tiempo. También nos vamos a apoyar en las enseñanzas y en los textos de antroposofía de Rudolf Steiner, que es el padre de la antroposofía, y también vamos a hablar un poquito ya por aquí de este otro señor que es Martinus. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar de Martinus porque la información de Martinus es gráfica y se parece bastante a lo que estudiamos de Gerardo Smeldi. Gerardo y Martinus tienen unos paralelismos gigantes. Lo que pasa es que recibieron la información de fuentes diferentes. Martinus era lechero hasta que tuvo una experiencia y empezó a ver las realidades superiores. A Gerardo le contaron la historia en unas escuelas especiales, pero al final llegan a sincronías. Y pues vamos a reforzarnos un poquito por aquí con uno de los discípulos de Gerardo que más estudió el tema de la conciencia, que es el recientemente fallecido Fernando Malcún, que murió este año de un paro cardíaco. Y pues la foto no está solo, está con su esposa José, como él decía, porque realmente eran un equipo. Y Fernando era la cara, pero los dos eran los que descifraban los misterios de la vida. Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar con el doctor Hawkins. El doctor Hawkins hizo, es doctor en medicina y en psicología. Él desarrolló este mapa. El mapa no es el territorio, pero nos da una idea de lo que es el territorio. Y es el primer científico o la primera tesis doctoral que trata el tema de la conciencia de manera rigurosa y hizo un avance gigantesco porque este mapa de la conciencia realmente tiene un alcance fantástico. El doctor Hawkins plantea este libro, este cuadro o este mapa en el libro El poder versus la fuerza y lo llama así porque él calibra los niveles energéticos de la conciencia desde 20 hasta 1000 en una escala logarítmica, sabiendo que 20 es 10 a la 20 y 1000 es 10 a la 1000, o sea, 10 ceros, 1000 ceros después del uno. Con esto está hablando de unas cantidades de energía gigantescas que intenté graficarlas y no caben en las computadoras y calculadoras.
mente el doctor Hawkins eh, estableció unas energías gigantescas. El mapa de la conciencia del doctor Hawkins es muy diciente. Él lo divide en el poder y la fuerza. Para él la fuerza es lo que nosotros llamaríamos el ego y el poder es lo que nosotros llamaríamos el ser. Estableció un nivel en el que uno pasa de la experiencia de sufrimiento a una experiencia ya del ser, en el nivel que él llama 200. Este es el nivel más importante de la conciencia para el doctor Hawkins y dependiendo del nivel de conciencia, según él, depende la experiencia vital de las personas. Y él fue mucho más ambicioso porque calibró energéticamente el nivel de conciencia, evaluó el nivel de conciencia. Por ejemplo, el que estábamos hablando es el nivel del coraje, el nivel más bajo es el nivel de la vergüenza y el nivel más alto ya es el nivel de la iluminación. Pero para los estudiantes de academia, ya por aquí reconocen términos como el amor, la paz y la felicidad. Entonces, el doctor Hawkins establece que existen en la naturaleza todos estos niveles de conciencia al unísono y que nos podemos sincronizar con un nivel de conciencia diferente en función del nivel de energía y del nivel de sabiduría o información que tengamos. Y logra por primera vez calibrar esos niveles de experiencia con la visión que tenemos de Dios, con la visión que tenemos de la vida, con la emoción preponderante que tenemos en el día a día y con la experiencia vital que estamos teniendo. También evalúa el nivel de felicidad que tenemos en ese nivel de conciencia. El doctor Hawkins dice algo hermoso y es que no tenemos un nivel de conciencia fijo. No podemos decir que porque estamos en el nivel 100 y vivimos en el temor, no experimentamos los otros niveles de conciencia. El doctor Hawkins al final explica que en diferentes aspectos de nuestra vida, por ejemplo, cuando le hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo al desarrollo intelectual, en el tema del trabajo, por ejemplo, ya estamos en un nivel alto como el coraje, donde hemos asumido la responsabilidad de nuestra vida y hemos logrado una maestría en lo que hacemos, pero a nivel personal quizás estemos en el orgullo, en la relación con mi padre, pero estoy en la culpa, en la relación con mi madre y ese tipo de cosas. Entonces, el doctor Hawkins al final genera este pensamiento en el que puedo tener diferentes niveles de conciencia en diferentes aspectos de mi vida, pero al final la experiencia vital o la experiencia de mi vida corresponde al promedio. El promedio energético en el que me encuentro es el que determina la experiencia vital y la mayoría de las situaciones que me acontecen. Entonces, voy a mostrarlo aquí, lo alcanzan a leer de manera muy rápida. Voy a dar un ejemplito muy académico, por ejemplo, con el miedo a hablar en público. Con el miedo a hablar en público, al principio estoy en un nivel de vergüenza donde eh, no me gusta hacerlo, donde me escondo, donde si en el trabajo me piden que haga una presentación, digo que estoy enfermo, que no puedo. Sí, en ese nivel de vergüenza no me siento digno y no lo hago. Luego, el no hacer ese esfuerzo, el esconderme de la responsabilidad y demás, también me genera un sentimiento de culpa de que no estoy haciendo lo necesario y que tal vez debiera ser valiente e intentarlo, pero como no lo hago y lo procrastino, entonces siento culpa, estoy en el segundo nivel. Pero luego me hago el pendejo y digo, no, eso no es para mí, yo tengo otros dones y talentos, lo mío no es hablar en público, yo tengo habilidades en el deporte o cocino rico, cualquier cosa. Entonces entro en la apatía y me vado de la situación. Pero con el pasar del tiempo, mis compañeros de trabajo empiezan a tener reconocimiento, aunque yo sienta que lo hagan mejor y que ellos lo hacen peor, pero ellos están teniendo mejores resultados, empiezo a tener cierta envidia y cierto sufrimiento porque los otros están progresando y yo no, yo estoy en este tema. Después empiezo a sentir que no soy digno, de que a lo mejor no me merezco las cosas y ese tipo de cosas, entonces entro en el temor. Pero llega un momento en el que me canso de eso, dejo de, 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 de lamentarme y cojo un poquito de impulso y empiezo a pensar que eso es importante para mí, que si lo logro trascender podré progresar con mis compañeros y ese tipo de cosas. Entonces ya entro en el deseo. Luego me da enojo de que lo intento, no me sale, entro en la ira. Luego me hago el egoísta, empiezo
demeritar los logros que las otras personas tienen en ese aspecto, entro en el orgullo y no reconozco las cosas. Pero finalmente, después de mucho andar en estos niveles de conciencia, llego al nivel de coraje donde me apropio de la situación y digo, no, ellos lo lograron, yo también lo puedo lograr, pero tengo que hacer algo, no puedo seguir en lo mismo. Y me apropio de la situación y empiezo a hablar en público, empiezo a hablar con mi familia, empiezo a echar chistes, empiezo a buscar la posibilidad de dar un brindis en un cumpleaños y empiezo a hacer cosas para trascender eso. Entonces entro al nivel del coraje, donde me apropio de mi propia experiencia y empiezo a hacer las cosas y no a procrastinarlas ni a esconderme y le pongo el pecho a la vida. Entonces este coraje no es un coraje de enojo, sino es un coraje de dignidad, es un coraje de yo puedo hacerlo. Y este es el punto más importante de este cuadro. Están otros puntos importantes, por acá el de la iluminación y otro más arriba, pero digamos que nosotros eh, estamos un poquito más por este lado. Y es el salto del poder a la fuerza. Después aprendo a hacerlo, lo hago con la neutralidad y demás, y se me fluye, entonces entro en un estado de neutralidad, luego digo, bueno, yo pude hacerlo, los otros pueden, entonces entra un deseo de poderlo transmitir y demás. Así como ese ejemplo que les estoy dando en el tema de el aprender a hablar en público, el expresarnos en público, la experiencia vital en Se todos los arregló otros la aspectos. nariz, se arregló todo, usted va bien. Y ella era una gordita así con unos cachetes todos maluchitos. Y yo creo que ella empezó a sacar grasa, como que Alguien estirar tiene el músculos, micrófono y abierto, le ¿cierto? pone un mazo. Sí. Porque ni siquiera es como esa gente arreglada, Eso sino es como que de Cali, le ¿ve? hicieron como un toquecito muy suave y ella lo mató, pues, cuando salió de todo eso. Y resulta que ahorita, Paula Andrea Roldán, tienes abierto el micrófono. entonces, yo le decía, Gracias, Paula. No, mi Osquitar, no soy yo. Ah, entonces aquí dice hablando Paula Andrea. Bueno, pero parece que ya pasó. Bueno, ese tiempito que nos dio ahí la interrupción, el doctor Hawkins entonces marca la diferencia entre la fuerza y el poder, entre el ego y el ser. Es muy importante este nivel 200 porque equivale al asumir de Gerardo. Cuando yo asumo la responsabilidad de mi vida, de mis sentimientos, es que empiezo a progresar porque ahí en adelante mi desarrollo es consciente, dejo de culpar a los demás y entiendo que la responsabilidad de mi vida, de mis circunstancias, de cómo asumo las situaciones es mía y dejo de buscar culpables y me concentro en mi proceso vital. Por eso este punto es tan importante para el doctor Hopkins. Al principio tenemos una visión cuantitativa de la vida, como es una visión cuantitativa, los demás son un objeto, son un medio, son un recurso para poder lograr lo que quiero. Ya cuando logro elevar mi nivel de conciencia, según el doctor Hopkins, y paso del nivel 200, empiezo a tener una visión cualitativa de la vida, una conciencia integrada en la que es más importante ser. Aquí, del nivel 200 hacia abajo, es más importante tener. Así sucesivamente entramos a los estados del ser. Gerardo habla de esto también y del 200 para abajo son los estados del no ser y del 200 hacia arriba son los estados del ser, donde ya empezamos a recordar cosas como es la voluntad, la aceptación. Este nivel de 400 es muy importante porque el doctor Hawking nos muestra que desarrollar la mente, desarrollar la razón es importantísimo, porque en la medida que tenga una mente que sea capaz de manejar alta complejidad de información, hacer síntesis y hacer una cantidad de cosas, eh, la información que me llega la puedo asimilar mejor. Y cuando llega esa información y la puedo asimilar, es que se pega este salto tan importante a la iluminación que el doctor Hawkins lo marca en el nivel 500 de energía y llegamos a los niveles ya de iluminación, donde la visión ya es una visión amplificada de la vida, donde es más importante ya no ser, sino fluir y estar en la realidad que nos tocó. Ya no queremos cambiar la realidad, ya la aceptamos como es y fluimos con ella. Y aquí el doctor Hopkins llegó a las mismas palabras que Gerardo. Ustedes recuerdan que los indicadores de gestión interna de Gerardo son el amor incondicional, la paz invulnerable
y el contentamiento o la alegría incausada, ser feliz sin importar lo que pase afuera. Estos estados del ser ya son estados bastante elevados para el doctor Hawkins. Y bueno, aquí ya está el salto más impresionante del doctor Hawkins, que ya nos habla de la iluminación. Cuando empecé a estudiar este cuadro, debo confesarles que pensé que este cuadro eh, era un resumen bonito, pero después con el tiempo, cuando empecé a analizar y estudiar todos los niveles de conciencia, me di cuenta que el doctor Hawkins hizo algo grandioso. Y me pregunté, bueno, ¿cómo hizo el doctor Hawkins para hacer este bendito cuadro? Cuando lo analizaba, encontraba que sí, que tenía razón, que las cosas que él manifestaba eran ciertas, pero no entendía de dónde vendía el cuadro y tampoco entendía cómo lo podía aplicar a la vida. Tiene otro libro muy raro que se llama El éxito es para ti. Es muy raro que un doctor en psicología escriba un libro sobre el éxito, pero escribe un libro sobre el éxito en el que lo abarca de una manera científica y explica que estos niveles de conciencia corresponden como a unas ondas de radio o a unas frecuencias o perdón, unos rangos de frecuencia de la realidad en las que si nos sintonizamos con ellos, tenemos una experiencia de vida que corresponde a ese estado de vida, a ese estado de conciencia. Y pone unos ejemplos muy bonitos y lo logré comprender con un efecto, con un ejemplo moderno. Él en el libro, por ejemplo, habla que si uno abre un negocio y coloca una guardería porque es un buen negocio, porque los papás siempre pagan, porque recoge caja rápido, porque no tiene que poner mucha inversión inicial, ese tipo de cosas, con el solo hecho de lucrarse, se alinea con un atractor por aquí, un atractor bajo. Pero si arma una guardería para generar un espacio seguro donde los niños puedan compartir, crecer, donde los papás se puedan integrar con los niños, donde puedan estar en naturaleza y ese tipo de cosas, ese negocio se alinea con un atractor de mayor energía y de mayor, un atractor como estos. Uno se alinea con un atractor como este, como el de la voluntad, donde la visión, donde la emoción preponderante es el optimismo, donde la experiencia de vida es pura intención, pura creación, donde el nivel de conciencia es la voluntad, donde la visión de la vida es esperanzadora y donde tenemos una visión de un Dios edificante, un Dios consentidor, un Dios que permite que nos expresemos y que los dones y talentos que nos dio son un regalo para los demás. Entonces, el ejemplo moderno de esto es, por ejemplo, la empresa Tesla. No sé si todos la conocen, pero Tesla es una empresa que transformó el mundo de los automóviles en la medida que fue el que rompió con los vehículos eléctricos. Tesla es una empresa pequeña, cotiza en bolsa y vale un montón, pero realmente es una empresa pequeña que produce una cantidad de carros muy pequeñas al año. Y las grandes empresas de automóviles como Volkswagen, el grupo Fiat o los japoneses como Toyota lo habían podido comprar, lo habían podido pisotear y lo habían podido desmantelar en partículas millones de veces porque realmente ellos son muy grandes y muy poderosos. ¿Cómo pudo hacer esta empresa para sobrevivir a semejantes monopolios tan tremendos del petróleo, de la industria automotriz y cambiar el status quo y transformar la manera en que se construían los vehículos y la manera en que pensaban las personas? Es porque Elon se alineó con un atractor de muy alta energía que cuando logra uno eso, no solo en un negocio, sino como persona, ese atractor le trae las oportunidades, las sincronías y todo lo que necesita uno para poder desarrollarse en ese nivel de conciencia en el que está. Esto fue fantástico. El doctor Hawkins hizo mediciones en las que de los 10.000 millones de personas que hay en el planeta, determinó que el 85%, o sea, 8.500 millones de personas, están por debajo del nivel 200. 1.500 millones de personas, equivalentes al 15%, están por encima del nivel 200. 400 millones de personas están en estos estados ya de fluencia con la vida y solo 100.000, supuestamente, según el doctor Hawkins, están en el estado del ser e iluminación. A mí este número me parece muy alto. Él logró, él logró hacer este mapa a través del método kinesiológico. El método kinesiológico es como eh, preguntarle al inconsciente ciertas cosas y pues ahí utiliza una hipótesis que Gerardo también utiliza, que todo lo verdadero produce armonía
y lo falso produce desarmonía. Entonces el doctor Hawkins medía la respuesta inconsciente ante algunos estímulos de estas preguntas, y cuando producía fortalecimiento muscular, era verdad. Y cuando producía debilidad muscular, él consideraba que era falsa. Y así empieza a hacer un proceso de iteración, a preguntar. Lo importante es que él lo convirtió en un método científico, lo probó él, lo calibraron otros especialistas, y está la metodología para poder hacerlo uno mismo. Incluso uno lo puede hacer en casa haciendo las pruebas con el método kinesiológico. No me voy a meter tanto en el método kinesiológico porque eso es muy complejo, pero al final del día, este es el trabajo de él. Es muy importante porque nos muestra que hay una correlación entre mi experiencia de vida, mi nivel energético, mi visión de la vida, mi visión de Dios y lo que estoy viviendo y mi nivel de sufrimiento. Aquí está el porcentaje de felicidad, pero el inverso de la felicidad es el sufrimiento. Entonces, aquí si tengo 1% de felicidad, quiere decir que tengo 99% de sufrimiento, y así sucesivamente. Aquí tengo 40% todavía de lo que me falta avanzar. Pero el doctor Hawkins en este mapa logra cosas fantásticas, porque logra mostrarnos que existe una realidad inmaterial allá afuera, unos campos de energía e información con los que funciona mi realidad, con los que mi experiencia vital se ve afectada. Entonces, todos lo primero que nos preguntamos, y yo sé que su mente ya se hizo esa pregunta: ¿y cómo subo en esta escala? Esa fue la primera pregunta que yo me hice cuando leí este libro, y bueno, estudié, la verdad fueron meses de estudio, porque el doctor Hawkins escribe eh, no muy fluido, la verdad toca leer y releer para poder entender las cosas. Pero al final del día, el regalo que nos da es gigantesco porque nos muestra que la conciencia tiene unas escalas y que yo puedo alinearme con una o con otra, y dependiendo de con cuál estoy alineada, pues mi experiencia de vida va a ser una o va a ser otra. Esto fue fantástico. Sin embargo, a pesar de que la obra del doctor Hawkins es muy extensa, él no nos dice cómo podemos subir en la escala. Y ahí, digamos que quedaron las preguntas. Entonces, yo estudié primero el doctor King, bueno, ¿cómo subo? A pesar de que lo leí y lo releí, las herramientas para poder subir de un nivel al otro no eran claras para mí, no las pude comprender, pero como es la sincronía, apareció en mi vida este señor, Gerardo Smel. Pero me había hecho muchas preguntas aquí: ¿cómo subo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que esté en un estado? ¿Qué es lo que está en el otro? Y aparece este señor, Gerardo Smel, donde él sí explica cómo puede uno subir. Y no solo explica cómo puede subir, sino explica eh, en dónde está enmarcado esta evolución de la conciencia de la que habla el doctor Hawkins, y también explica cuál es la conciencia que evoluciona y hacia qué es lo que evoluciona. Entonces, eh, ahora vamos a hacer un pequeño cambio de cuarto para hablar de el señor Gerardo Smelding. Él, colombiano, de Chía. Ellos me preguntaron: bueno, ¿y usted por qué habla tanto, Gerardo? Y la respuesta que les puedo dar es porque él habla en colombiano. Sí, no habla, él habla en colombiano y explica las cosas en un idioma, en un lenguaje, en unos términos que yo puedo entender. Cuando estaba estudiando esto desde el punto de vista de la antroposofía y la teosofía, estos términos que vienen del hinduismo, por ejemplo, aquí está que el plano Adi, que el plano Anupakadapa, que el plano átmico, que el búdico, que el Chakti, que el Chiva, pues esos términos realmente son muy complejos para nosotros, y a pesar de que uno los estudie y los reestudie, le lleva muchísimo tiempo poder asimilarlos. Sin embargo, pues Gerardo lo explica, pues cuando digo en colombiano lo digo coloquialmente porque realmente utiliza términos colombianos. Entonces, Gerardo explica algo fantástico que les voy a mostrar aquí, y es que explica cuáles son esas conciencias, y lo hace en un lenguaje científico. Para Gerardo, este cuadrito, la verdad, yo nunca lo pude ver cuál es la constitución del ser. Este cuadrito es la síntesis de estudiarlo, pero no estoy seguro que así lo haya dibujado Gerardo, porque tengo el audio y no la videoconferencia, y tampoco estuve en esa clase, entonces tuve que extrapolar qué fue lo que quiso decir Gerardo con esta constitución del ser. Para Gerardo,
nosotros tenemos una chispa divina, que es, lo simbolizamos con este triangulito me lo robé de Martínez, ahorita se lo muestro, donde esta chispa divina es la esencia del Padre en nosotros. Es un archivo que él dice que es perfecto y empieza a hablar que nosotros somos es archivos y somos información. Entonces, esta chispa divina o este archivo viene del Padre, que ahorita vamos a ver quién bendito es el Padre, que también tenemos un archivo genético, que ese archivo genético es la unión de la genética de las genealogías de nuestros padres y madres, y aquí está toda la información que necesitamos para construir el cuerpo y para funcionar en el cuerpo. Pero empieza a hablar de dos conciencias, que ya estamos abordando el término conciencia, porque en los estudios del doctor Hopkins uno no puede decantar bien qué es conciencia. Entonces Gerardo nos habla de dos conciencias. Nos habla que tenemos una conciencia temporal, simbolizada por este circulito, y esa conciencia temporal es lo que en psicología se llama el ego, en lo que en las tradiciones antiguas se llama el alma, y en lo que en religión pues católica cristiana, que es la nuestra, eh, se llama el Hijo del Hombre. Jesús se refiere mucho al Hijo del Hombre y por el otro lado se refiere al Hijo de Dios. Entonces Gerardo hace esa diferenciación en que esta conciencia temporal es lo más parecido a la personalidad y es con la que experimentamos estos niveles de conciencia aquí del doctor Hawkins. La que experimenta estos niveles de conciencia, según Gerardo, es esta conciencia temporal que es la que nos corresponde a la vida que estamos experimentando en este momento. Y esa conciencia arranca de bebé en un proceso de inocencia, de carencia de información, va aprendiendo cosas que no sabe si son verdad o mentira, va asumiendo cosas de la cultura, asumiendo cosas de la religión, asumiendo cosas de las personas que tiene cerca y genera un constructo de su personalidad y los esquemas de creencias y se rige y funciona por esas creencias que tiene. Sin embargo, cuando una creencia, digo creencias, porque no sabemos si es falsa y verdad o verdadera hasta que la probamos y Gerardo insiste mucho en eso, que si esa creencia, por medio de nuestra experiencia, logramos verificar que nos genera resultados de armonía y la repetimos con el método científico, prueba y error, encontramos que esa creencia, por ejemplo, eh, es, es una verdad y esa verdad se convierte en sabiduría. Mientras que las otras creencias o ideas que tenemos que no hemos podido verificar, que nos conducen a malos resultados, pues no es sabiduría, pero mientras no sabemos si es verdad o no, denotamos, Gerardo lo denota como ignorancia, ¿sí? Tengo esa creencia, pero no sé si es verdad o mentira, pero mientras me genere malos resultados, pues es ignorancia. Y esta conciencia temporal es la que encarnaría y viviría este proceso. Gerardo, sin embargo, hace algo fantástico y nos habla de que nosotros de aquí para abajo no somos esto. Y este ensamble de todos estos archivos, que después los místicos lo hablaban como que fueran cuerpos, los místicos hablaban que el alma, esta combinación de archivos, perdón, me voy a mover un poquito, no los quiero marear, pero está por acá. En las tradiciones esotéricas y todas estas cosas se habla de que tenemos un cuerpo físico, que tenemos un cuerpo energético, que es el que le da la forma a las cosas, el cuerpo, el plano etérico, donde se le da sentido y donde está la información, que tenemos un cuerpo emocional y que tenemos un cuerpo mental. Para los antiguos, este compendio es el alma. Y esa alma, según Gerardo, pues es de aquí para arriba. Pero Gerardo llama a lo otro que somos, a la dimensión profunda de lo que somos, la conciencia trascendente. ¿Y la trascendente de qué es la primera pregunta? Entonces aquí ya vienen unos términos bien complejos, porque aquí ya empieza a hablar de las vidas sucesivas y de la encarnación, desencarnación. Y este archivo es el archivo trascendente a las vidas, según Gerardo. Y en este archivo solo está depositada las verdades acumuladas o la sabiduría que la experiencia fue capaz de filtrar en la vida que tuvo y se lleva esa sabiduría y la acumula aquí. Se supone, según este marco de enseñanzas, que cuando nacemos, pues nacemos con cierto nivel
de esta conciencia trascendente, donde están lo que Gerardo llama la misión, que es lo que ya sabemos hacer, los dones, talentos, aprendizajes que ya conocemos. Y entonces cuando llegamos a la escuela a aprender, pues no arrancamos del de cero, sino llegamos con cierto nivel del, de aprendizaje del curso anterior y pues nuestra experiencia vital arranca en un nivel más alto. Vemos que la experiencia vital de muchas personas arranca en unos escenarios muy densos, difíciles, y hay otros pues que todo es fácil, todo se les da, todo es factible. En ese sentido, este archivo de conciencia trascendente viene a dar un poquito de explicación a por qué unos están bendecidos y otros parece que hubieran nacido con mala estrella. Entonces, este archivo de conciencia trascendente. Entonces, ese término trascendente a mí me dio duro porque, bueno, ahí ya tuve que dejar de pensar en una sola vía y empezar a ver más lejos qué quería decir con esa evolución de la conciencia. Entonces, Gerardo habla que esta conciencia trascendente es el espíritu, ¿sí? Habíamos hablado del ensamble de aquí para abajo, lo temporal era el alma y lo inmortal es el espíritu, y que esta conciencia es lo que realmente somos, y que aquí somos el Hijo de Dios, y que esta conciencia trascendente, o este espíritu, como lo llamaban los antiguos, lo llama él el niño Dios. Y es el archivo de la información vida tras vida. Entonces ahí eso me dio duro en ese momento porque pues yo concebía que tenía una sola vida y que lo que hacían esta era, era lo que podía hacer y nada más. Pero ahí entra este otro sentido, otra definición de conciencia. Aquí las escribo ambos con SC porque muchos dicen que la conciencia con SC es la conciencia temporal, la conciencia chiquita, y otros dicen que la conciencia con C es esta grandota, y otros dicen que estas dos es la conciencia con ese C, que es la conciencia chiquita, y que la conciencia con ese C es solo la conciencia de Dios. Entonces, para no matarme la cabeza, conciencia temporal y conciencia trascendente. Esto es muy importante porque empieza a tomar un tinte mucho más grande. Al principio, pues veíamos la evolución de la conciencia en el mapa del Dr. Hawkins, de esta conciencia temporal, pero Gerardo nos trae unos términos bastante más abarcantes, como esta conciencia. Y esta conciencia tiene una experiencia en lo que él llama la experiencia en el plano humano. Y esto le saca a uno, le hace rascarse la cabeza porque entonces es que hay más planos aparte del plano humano. Y entonces Gerardo construye un cuadro de la evolución de la conciencia, pero no de esta conciencia temporal de la personalidad, sino de esta conciencia trascendente. Entonces, esta conciencia temporal es, miremosla un poquito más, es lo que llaman el ego, el alma, el Hijo de Dios, pero ¿cómo lo puedo ver en mí? ¿Cómo son esos patrones psicológicos que me ayudan a construir mi personalidad o mi archivo temporal? Este archivo es el que nos hace ser lo que somos en esta experiencia. Este archivo trascendente está dormido. No lo vemos, se vislumbra a través de la mente inconsciente, donde están todos los dones y talentos, los aprendizajes y todo el bagaje que ya hemos acumulado. Ahí se expresa esa, ese archivo de conciencia trascendente, pero está inconsciente a nosotros, no lo podemos ver, realmente tenemos que apañárnoslas con esta conciencia temporal. Entonces, al ponerse uno a sacarle jugo a esta conciencia temporal, ¿qué es esa bendita conciencia temporal? Encuentra herramientas en la sabiduría también muy importantes como esta que les voy a mostrar, ¿Dejamos? para que vayan tomando nota, como el eneagrama. El eneagrama, eso viene desde los caldeos, pero hay dos escuelas, la que viene de Gurdjieff, del cuarto camino de Gurdjieff. Yo he estudiado la de Claudio Naranjo por este lado, pero en esencia el eneagrama es antiquísimo, es místico y es psicológico, por eso me gusta tanto. Al final es un mapa, y aunque el mapa no es el territorio, nos da una idea de lo que es el territorio. Entonces, en mi experiencia propia, yo soy eneatipo 3. El eneagrama habla que hay 4 estructuras psicológicas o 9, perdón, 9 preensambles de la personalidad que se construyen a partir de algo que llaman la herida de cuando uno es niño, la herida
que le hace buscar el amor. Entonces, por ejemplo, el eneatipo 3 es un niño que cree que necesita hacer cosas, sacar buenas notas, conseguir resultados para ser digno de amor, por ejemplo. El eneatipo 1, el perfeccionista, es una estructura psicológica que base de la parte de que el niño siente que necesita hacerlo todo perfecto y que no se puede equivocar, si no, no es digno de amor. Y así sucesivamente, este eneagrama describe muy bien la personalidad tanto en el lado positivo como en el lado negativo de la personalidad, los éxitos como los fracasos. ¿Por qué hago énfasis en el eneagrama? Porque me dio muy duro darme cuenta que mis defectos más grandes estaban retratados aquí, pero con una precisión milimétrica. Eso me dio duro, pero luego me dio más duro que los logros que había alcanzado, las aprendizajes y todas esas cosas, y con lo que me daba golpecitos en la espalda diciéndome bien hecho, también estaban determinados por el enneagrama y eran retratados a la perfección por esto. Ahí entendí que sí habían ciertas estructuras psicológicas, que hay ciertas tendencias, que hay ciertos ensambles, pero que este ensamble no estaba para que yo desarrollara mi potencialidad desde el ego, sino este ensamble existía para generarme ciertas experiencias donde, por ejemplo, el eneatipo 3 tiene que aprender estas cosas, tiene que aprender la valentía, la seguridad, la nobleza y la lealtad, y tiene que trascender la pereza, la apatía, la resignación y la procrastinación. Y eso me pasa y realmente, no solo porque esté aquí escrito, sino porque realmente lo vivo. Y ahí entendí lo que Gerardo decía, que cuando venimos aquí tenemos unas cosas que aprender y Gerardo a eso le llama destino. Destino no es que me pasan cosas para castigarme como habla el karma, sino el destino es esas asignaturas o esos aprendizajes que necesito aprender para llenar este archivo de conciencia trascendente. Gerardo explica que cuando uno va a encarnar esta conciencia, se reúne ya con sus maestros, escoge las correspondencias vitales, dónde van a ser, el sexo, las condiciones económicas, y escoge también el tipo de trauma o el tipo de personalidad con el que va a funcionar, que está aquí. Y ese tipo de personalidad lo va a llevar a tener ciertas confrontaciones, ciertas experiencias que le permitan desarrollar estas competencias que es las que viene a aprender en este curso. Eso lo explica Gerardo como si fuera una escuela. Entonces ahí ya el concepto de conciencia empieza a tomar como más lógica para mí. ¿Y por qué esto es importante estudiarlo? Gerardo dice algo con lo que estoy totalmente de acuerdo y es que para que uno pueda comprender algo, comprenderlo ya, asimilarlo, interiorizarlo, meterlo en uno, convertirse uno en eso, primero que todo tiene que ser lógico. Y este esfuerzo de hacer todo este mapa es para hacerlo lógico. Si uno lo hace lógico, después lo puede asimilar, lo puede debatir, lo puede macear y después puede, con la práctica y la experimentación y todas esas cosas, llegar a comprenderlo. Pero el paso uno es hacerlo lógico. Y pues esta información está muy desparramada, como diría mi hermanita, pero estas personas que estamos estudiando hicieron el mapa y nos marcaron cierta línea de ruta en el lenguaje que nosotros entendemos. Esta misma información está en el sufismo, está en otras corrientes, pero por el lenguaje cercano, este es el que más nos toca. Entonces, para Gerardo, esta conciencia trascendente que pasa de vida en vida, o sea, no tenemos una sola vida, entra a la escuela después de haber hecho unos cursos previos en el, esto ahorita lo vemos, pero también me dio un poco duro porque Gerardo habla que la conciencia entra a la experiencia humana viniendo de los reinos minerales, vegetales y animales. Entonces, Gerardo dice, bueno, antes de llegar a la experiencia humana, esa conciencia aprendió en el reino mineral a tener cuerpo, aprendió en el reino vegetal a tener un cuerpo vital y a tener eh, vida, y en el reino animal aprendió a tener emociones y aprendió a moverse y aprendió a tener una cantidad de facultades que ya en el reino humano le permiten ensamblar un alma y ensamblar un cuerpo. Bueno, eso es lo que decía Gerardo, esto me costó. Y también dice que terminando la escuela del reino humano, pues vienen cosas más arriba, como que ya termina uno la escuela y va a ser un año rural donde tiene que enseñarle a los de abajo lo que aprendió. Entonces aquí arriba ya habla que hay
maestros ascendidos, y que estos, perdón, maestros inmortales, que están por debajo de los maestros ascendidos, que son seres que ya aprendieron todo lo que tenían que aprender en la escuela y que pues van a ayudar en el proceso de otros. Entonces, el límite inferior y el límite superior que marca Gerardo para la experiencia humana fue un poco duro para mí también de asimilar. Todavía hay ciertas cosas que trato de comprender, pero entonces él empieza a contar la historia y la evolución de la conciencia trascendente, que es esta. Ya aprendimos las experiencias de la conciencia temporal, que el mapa nos lo dio el doctor Hopkins, que son estas las que experimenta la personalidad, pero esta evolución es la que lleva a la conciencia. Entonces Gerardo dice que entramos en el nivel, pero a mí la palabra nivel no me gusta mucho porque lo tiende a uno a llevar al ego de que, no, yo estoy en cuarto nivel, no, yo estoy en quinto nivel, no, yo estoy en tercer nivel. Genera como esa tendencia de autoclasificarme y demás. Por eso le cambié el nombre al ciclo, porque realmente esto es como una universidad, es un ciclo donde yo tengo que pasar ciertas etapas de aprendizaje, pero porque estoy en el ciclo 1 y entré a kinder, no soy menos que el que está en doctorado. Y el doctor que está en doctorado, pues solo tiene más tiempo en la escuela. Y eso es muy bueno porque verlo desde ese punto de vista nos quita el ego espiritual de decir, no, es que yo estoy más evolucionado que usted. Mire, yo ya pasé el nivel 200 del doctor Hawkins, yo debo estar por aquí en, no sé, en la aceptación, en el nivel 350, pero aquí se habla de niveles. Gerardo cambia un poco eso y aquí habla de etapas, ¿sí? Aquí están los de primerito, los de segundito y los de tercero. Nosotros, según Gerardo, estamos por aquí, en tercerito de, yo digo de primaria, pero tercerito del ciclo de la evolución de la conciencia en la experiencia humana. Entonces, él hace después algo fantástico que lo deja a uno como medio gringo, porque le relaciona la evolución de esta conciencia trascendente a través de las experiencias de esta conciencia temporal con la evolución histórica y los procesos históricos del planeta. Y ahí lo pone uno más loco porque le dice que en la Tierra, la escuela del planeta llamado Tierra, se dictó primero, se dicta segundo, se dicta tercero, y hay algunos que están haciendo la transición a cuarto de primaria. Y hace una correlación entre la historia de la Tierra y la evolución de la conciencia individual de las personas, y eso pues es bien gordo. Él habla que en primerito era la época en la que vivíamos en la esclavitud, en las guerras, en la ignorancia, y que la conciencia se expresaba con personas sin sentimientos, en canibalismo, y éramos seres primitivos. Ese era como el primerito de primaria. Entonces, de aquí, apenas nos entregaron un cuerpo físico, medio sabíamos manejar las emociones como animal, y ¡pum!, nos entregan una mente que todavía ni tenemos idea cómo manejarla, y empieza esa evolución o esas etapas en el primer nivel de conciencia. Y entonces ahí habla del canibalismo, de las tribalidades, y eso es lo que se vive en primerito. Enfrentamientos desde el instinto, puro instinto de supervivencia, instinto de reproducción, todo instintivo. En esta etapa, lo que más funciona, pues es este archivo instintivo donde está toda esa información para que en automático pues pudiéramos sobrevivir a todas las cosas. Cuando digo sobrevivir, estoy diciendo, estoy hablando desde el marco de referencia de esta conciencia, ¿sí? No, estoy hablando desde aquí, de que somos esa conciencia trascendente que pasa de vida en vida a esa escuela grandota, ¿sí? Entonces, cuando hablo en nosotros, es que somos esta conciencia. Y Gerardo dice, pues, que al final del día, este es el Hijo de Dios, esta es la conciencia, y esto es lo que realmente somos. Esta conciencia no es humana, no es vegetal, no es animal, pasa por todas estas escuelas, pero es de naturaleza divina y es el Hijo de Dios. Entonces, cuando digo que pasamos por este primer nivel, pues es hablando desde la camiseta y el cuerpo de la conciencia trascendente. Luego, se adquieren ciertas experiencias, aprendizajes, cada nivel tiene 7 subniveles, y pasamos a segundito de primaria, en el que empieza el humano instintivo. Aquí éramos seres primitivos, aquí ya empezamos a desarrollar otro tipo de facultades,
Y aquí viene ya la de los guerreros. Entonces, cuando nosotros vemos películas y vemos a Gengis Khan, o vemos al Imperio Romano, o vemos a las luchas, hay muchas películas estas de los ingleses contra los irlandeses y de cómo se fundó Inglaterra, todas esas luchas, esos castillos, este tipo de cosas, para Gerardo están en este segundo himno, en este segundo nivel de conciencia de la experiencia humana, donde es la disputa por el poder y la ley del más fuerte. Es la época del dinero, de los tóxicos y de las religiones, es la época de las creencias. La primera era la época de la ignorancia del desarrollo físico, la segunda es la etapa de las emociones y de las creencias. Entonces, como es la de las creencias, aparece esta herramienta pedagógica importantísima para el desarrollo de todas las conciencias que son las religiones. Pasando esto, Gerardo dice que la mayoría de la gente en el planeta Tierra, o de los seres humanos, estamos acá en el tercer nivel de conciencia. El tercer nivel de conciencia ya empezamos a desarrollar el razonamiento, y este tercer nivel de conciencia está caracterizado por el ego, la nutrición de los tóxicos, y ya es el reino de los centauros. Aquí prima el comercio, el individualismo, las fronteras, y la lucha ya no está con espadas para conquistar territorios y recursos, sino aquí la lucha se traslada ya, por ejemplo, a la empresa, sí, al comercio, a la disputa entre naciones, y ya adquiere otro tipo de carácter ya más egoico y más de la personalidad. Entonces, aquí era la lucha por estar vivo, era la lucha por defenderme, por tener territorio. Aquí ya no tengo estas amenazas de que me estén matando, pero aquí necesito poder sobrevivir, poder mantenerme económicamente, y empieza la competencia contra los demás, según Gerardo. Aquí viene un salto muy importante, que es el que en teoría después de la pandemia y todas estas cosas se está dando, que es el salto al cuarto nivel de conciencia de ciertas conciencias, donde aquí ya empieza el cooperativismo, los sistemas sociales, las aldeas, donde usamos lo que necesitamos, donde no importa tener cosas, pero aquí, para llegar aquí hay que tener desarrolladas la autodeterminación, la automotivación, la autoconciencia, y ser capaz de hacer las cosas por mí mismo sin que tenga un gobierno que me esté obligando a cumplir ciertas leyes. En tercerito, pues necesitamos un gobierno que nos, que nos, que nos controle para que no hagamos disparates, para que respetemos al otro. Pero en el cuarto ya no necesito gobierno porque hago las cosas por convencimiento. Voy y expreso mis dones y talentos a través del trabajo porque es lo que me corresponde y no porque me toca y no tengo entonces con qué llevar la comida a la casa. Entonces, este salto está acá. Entonces, y vienen otros niveles para arriba que los vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Pero entonces Gerardo habla que esto tiene una correlación con los eventos históricos. Y entonces, ¿cuál es esa bendita correlación con los eventos históricos? Pues traté de ubicarlo en el tiempo. Entonces, el segundo ciclo de la experiencia humana, pues el primero era el caníbal, ese nuestra historia no lo registra, no hay como saber qué pasó en ese momento, pero en el ciclo de las creencias, entrando al ciclo del razonamiento, que es en el que estamos, y pasando al ciclo de la comprensión, sí, más o menos lo he podido ubicar. Y digamos, en el ciclo de las creencias, hay un punto entre las creencias y el razonamiento. Esto no es de Gerardo, esto sí, perdonen si el cuadro de pronto no es lo más certero posible, este lo construí yo, pero hay un punto de inflexión entre las creencias y el razonamiento, que es en el siglo X, que es es el Renacimiento. Cuando aparece el Renacimiento, Leonardo da Vinci, la Reforma Ortodoxa y todo este tipo de cosas, aquí hubo un punto de inflexión en el que pasamos de las creencias al razonamiento. Aquí empieza a nacer el razonamiento. Y en el ciclo de las creencias, en el ciclo de las religiones, pues en el año cero, que está en el centro de esto, pues aparece nuestro querido Jesucristo, pero también aparece Séneca. Y una de las épocas más esplendorosas de la humanidad es el siglo V antes de Cristo,
porque aparece Pitágoras, aparece Platón, aparece Aristóteles, aparece Buda, aparece Confucio, Lao Tse, los Upanishads, una cantidad de información de sabiduría gigantesca que aparece al mismo tiempo en el siglo V, y cuando uno lo mira en el mapa, pues aparecen casi que en el mismo paralelo, porque Pitágoras, Buda, Confucio, Lao Tse y todos estos están del Ecuador para arriba. Y digamos que estas son las semillas que siembran el cambio de conciencia para que hoy en día estemos aquí en el ciclo del razonamiento. Y siembran las semillas para que los bárbaros guerreros dejaran de matarse entre ellos. Y un bárbaro que no tiene miedo a nada, que tiene el poder de la fuerza, ¿cómo lo controlo? Pues aparecen las religiones que le dicen que hay un castigo y que todo lo que haga en esta vida lo va a pagar en la otra. Y por primera vez esos bárbaros empiezan a sentir que no son tan inmunes a lo que hagan y que tienen que tener cierto nivel de conciencia. Aparece el matrimonio, aparece la familia, aparece una cantidad de cosas que transforman la humanidad. Entonces, el punto de inflexión, como les decía, en el siglo V pues aparece Mahoma, aparece todo el sintoísmo. Aquí en nuestra tierra pues aparece Bochica. Bochica llega aquí a las tierras de Cundinamarca en el siglo V después de Cristo. Y bueno, el punto de inflexión es el Renacimiento. Luego, para afianzar esta revolución del razonamiento, aparecen cosas como la llegada de los europeos a América, aparece Martín Lutero y aparece este señor que sí ya la rompió, Galileo, diciendo que no somos el centro del universo, y termina de acabar con todas esas creencias y sentar un nuevo paradigma. Bueno, ahí en ese mismo siglo XV aparece Nostradamus y todo empieza a cambiar. Bueno, después entonces empiezan las guerras entre países, que estas guerras entre países, aunque no son las semillas que generan la evolución de la conciencia, para dejar de ser guerreros, empezar a pensar en una vida trascendente, construir familia, tener el miedo a lo que va a pasar después de la muerte y empezar a tener una conciencia del bien y del mal y que debo comportarme de ciertas maneras, esta evolución histórica es la que correlaciona a Gerardo con los niveles de conciencia. Aquí aparecen las guerras civiles y mundiales. Según la investigación que he hecho, el nivel 200 aparece más o menos por acá, pero no aparece para toda la población. Esta línea verde es una línea de distribución de probabilidad donde muestra que toda la masa crítica está por aquí. Como dice el doctor Hawkins, el 85% está por acá. Ciertas personas que trascienden el nivel 200, que empiezan a asumir la responsabilidad de su vida, empiezan a tener una experiencia diferente donde empieza a desarrollarlas auto. Y aquí empieza a verse algo muy importante, lo que habla Gerardo, que es la diferencia entre el proceso que es general y la experiencia que es individual. El mejor ejemplo de eso es la pandemia. Tuvimos un proceso general, todo el planeta, como nunca antes, vivió las mismas circunstancias, pero muchos de ustedes y muchas personas que conocemos, para mí personalmente la pandemia fue uno de los periodos más enriquecedores y felices de mi vida. Fue un tiempo maravilloso. Eh, Afortunadamente no sé con qué atractor estaba ya abajo alineado, pero tuve los recursos, el trabajo, el tiempo y todas las cosas para que esa experiencia personal fuera agradable, aunque estaba inmersa en un proceso general bastante complejo para todo el planeta. Y muchos de ustedes estoy seguro que vivieron algo parecido porque uno empieza a pensar en estos temas cuando empieza a dejar las creencias y empieza realmente a razonar y hacerse las preguntas duras de por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. Y digamos que la pandemia es ese punto en el que dijo, miren para adentro, dejen de mirar para afuera, se me quedan quieticos, hagan su tarea y permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, Gerardo, pues habla de esa correlación entre los eventos históricos, que es la escuela, ¿sí? Aquí están los cursos que se dictan en el planeta Tierra y los estudiantes. Entonces, el estudiante es la conciencia trascendente que se expresa a través de la conciencia temporal, y como estos son procesos de muchos años, pues nosotros a nivel de conciencia, según Gerardo, pues pudimos haber experimentado desde los Vedas hasta ahorita el desarrollo de la ciencia y de la mecánica cuántica, a nivel de conciencia, pero a nivel de personalidad, pues no pasamos de un siglo, entonces una rayita por acá. Entonces, ese es el hilo conductor que muestra Gerardo que hay entre la escuela del planeta Tierra y la evolución de la conciencia, pero la conciencia trascendente. Y Gerardo hace algo fantástico y dice, hermano, no se llene de orgullo,
porque eso que usted está haciendo simple y llanamente es un proceso. Es un proceso en el que usted va adquiriendo información a través de la experiencia, de la verificación, y en la medida que aprende a hacer las cosas, sabe hacer más, y en la medida que sabe hacer más, pues su experiencia vital también es mejor. Y lo único que usted lo diferencia de alguien que tenga un nivel de conciencia inferior al suyo es que usted tiene más tiempo en la escuela, pero usted no es más que el otro. Y eso fue fantástico para mí, porque me dio 3 cachetadas y, claro, son mis compañeros de escuela. Y le baja a uno bastante el ego. Por eso le cambié de niveles de conciencia a ciclos y a etapas, porque la mente se me iba al nivel, al nivel, al nivel, así como cuando empecé a estudiar que en qué nivel estoy. Lo más chistoso es que cuando estaba leyendo el libro, eh, yo me estaba clasificando aquí, no, nivel 200. Entonces el libro le dice a uno, si usted está buscándose y cree que está por encima del nivel 200, es porque no está por encima del nivel 200. Ese- Eso fue fantástico, esa aterrizada fue muy bonita. Y luego la aterrizada de Gerardo acá también, de que esto es una escuela, todos estamos simplemente cursando los grados que nos corresponden y que nadie es más que nadie, solo estamos aprendiendo, pues ahí sí ya terminó de coger el ego y de espolvorearlo. Pero es importante porque el ego es precisamente, no es el enemigo, sino es esto, el ego es el instrumento mediante el cual experimento la vida y aprendo. ¿Sí? Entonces no lo tengo que matar, no lo tengo que trascender, simplemente según esta concepción de la vida, pues es una herramienta que utiliza la conciencia para experimentar la vida y adquirir sabiduría, simplemente desde esa cosmovisión. Entonces, pues, entonces Gerardo dice, esto es un proceso y empieza a mostrar ese proceso y hacer este mapa donde el último nivel de conciencia ya es cuando uno se vuelve ya, eh, aquí pasa a maestro ascendido. Aquí esto me costó un poco de asimilarlo porque pues Gerardo dice que de aquí para arriba uno ya no tiene cuerpo. Acá ya se vuelve un ser que no tiene cuerpo y aquí termina de llenar todos los aprendizajes que necesita la conciencia temporal. Y entonces, de ahí en adelante, se experimenta la realidad como una conciencia, desde la conciencia trascendente, como una conciencia despierta, lo que llaman los antiguos el espíritu. Entonces, hasta aquí es una experiencia del alma. Entonces, cuando uno llena todos los circulitos de sabiduría, según Gerardo, uno llega aquí y empieza a experimentarse como espíritu. Entonces, listo. Nos costó un montón aprender a manejar la mente acá, porque todo esto es un desarrollo mental y de aquí para atrás fue un desarrollo físico y emocional. Y entonces aquí pues ya no tenemos cuerpo, nos convertimos en otra cosa y empezamos a experimentar la vida en otras realidades. Y entonces empieza uno a decirse, ay, hijo de madre, ¿y qué otras realidades son esas realidades? Pero empieza a entender que es una escuela, que es un proceso y que uno tiene que hacer lo que le corresponde, que es cumplir las asignaturas y las materias para el grado en el que está. Entonces empieza uno a aceptar la vida como lo que es y empieza a aceptar el lugar en el que nació, empieza a aceptar el sexo que tiene, las condiciones económicas que tiene, el trabajo que tiene, deja de quejarse y empieza a darse cuenta que eso que tiene enfrente es lo que tiene que hacer. Deja el ego y de estar queriendo por allá vivir del aire y que no necesite comer, ¿no? Pues en su nivel hay que comer, entonces coma. Y le quita a uno todas esas cosas porque le muestra es un proceso. Y usted está aquí, tranquilo. Y pues ahí dice algo que me costó mucho también asimilar, y es que este proceso demora poquito, 40.000 años. Entonces, no, pues, ni para qué me afano yo metiéndome presiones de que tenía que estudiar para lograr la iluminación en esta vida y que yo no sé qué, como la logró Buda, pensando en el cuadro del doctor Hawkins, que pues está desde el ego, uno se imagina que va a llegar aquí, que se va a iluminar. Luego hice la equivalencia entre el cuadro del doctor Hawkins y el cuadro de Gerardo, y pues pude determinar por las correspondencias de los niveles de energía y de información que el nivel 700 al 1000 de iluminación del Dr. Hawkins corresponde al séptimo nivel de conciencia de Gerardo. En primera instancia, cuando estaba parado en el ego, pensé que uno lograba aquí en cuarto. Y aquí para mí iluminación, por eso lo dejé, para recordar, recordar lo optimista que vi en ese momento.
Pero ya haciendo bien la correlación, estoy muy convencido que la iluminación la logramos por acá y precisamente convertirnos en luz es lo que dice Gerardo, que es ya pasar del séptimo nivel de conciencia y graduarnos como un maestro inmortal y empezar a tener una experiencia en otras partes. Y entonces aquí empezamos a experimentarnos de una conciencia despierta, que fue donde quedamos, o como un espíritu en otras realidades. Entonces, eh, vamos a tratar de acercarnos a esas otras realidades, porque esto se pone más complejo cada vez, pero aquí ya hemos logrado grandes cosas. Aquí ya no concebimos la vida como algo efímero y ya no concebimos que somos un pocito de vida pequeñito que está agobiado por la enfermedad, la escasez, ese tipo de cosas. Aquí, pues, Gerardo con este cuadro nos enseña que la vida es inmortal y que esta conciencia no termina con la muerte, ni tampoco empieza con el nacimiento. Y para poder entender qué hay de aquí para arriba y qué hay de aquí para abajo, ya tenemos que ir a Martínez. Pero lo que quiero resaltar en este momento es que aquí pues, nos dicen es un proceso. Es un proceso en el que usted tiene que desarrollar ciertas facultades para que eh, pueda llegar aquí a ser un ser espiritual y a trascender o a graduarse de su escuela, que es el proceso de la evolución de la conciencia en la experiencia humana. Gerardo dice cosas, uno dice algo que me dio muy duro de asimilar y es que por aquí habla que nosotros estamos en este escalafón, pero no somos todavía humanos al 100%. Estamos en el reino, lo que él denomina el reino de los centauros, en el que tenemos un cuerpo físico, pero nuestro desarrollo mental es todavía inminente, apenas se está generando, apenas se está desarrollando, apenas estamos aprendiendo a dominar la mente y por eso no somos humanos del todo, somos centauros. Y pues Martinus, desde que lo vamos a ver ahorita, habla que ese sí es el verdadero reino humano. Cuando salimos de aquí y empezamos por allá, ya ese es el verdadero reino humano, a experimentarnos como humanos. Pero entonces dicen que es un proceso. Sin embargo, ese proceso y estos mapas ya los habíamos visto antes, lo que pasa es que no los habíamos podido entender. Y quiero compartirles este señor. Este señor se llama Shiva, pero no Shiva, el dios destructor de la mitología, bueno, no, la mitología no, porque pues, realmente no es una mitología, no es el dios destructor de los hindúes, sino es del hinduismo, perdón, sino es el primer yogi. Quiero que vean algo, esta estatua tiene las manos de esta manera, pero quiero que vean esta otra estatua, tiene las manos cruzadas. Y quiero que vean esta otra estatua. Está haciendo aquí con los deditos una pose diferente. Y quiero que vean esta otra estatua. Está con las manos hacia abajo. Pero si las miramos, estas estatuas están distanciadas en el tiempo y en el espacio porque no están una pegada a la otra. Pero como ustedes pueden ver, el personaje se parece. Sin embargo, hay que analizar las características de este personaje porque este es el mapa de la evolución de la conciencia del Dr. Hawkins y de Gerardo, pero codificado en una estatua que requirió una cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero para poder generar esto en la época en que se generó. Shiva, según cuenta la historia, está en el 10.000 antes de Cristo. El 10.000 antes de Cristo fue la llegada de Shiva, que fue el primer gurú o el primer yogi, fue el que enseñó todo lo que hoy en día conocemos como el yoga, como la medicina ayurvédica y como toda esa tradición viene de este señor. De aquí viene la danza de Shiva y después lo divinizaron y hace parte de la trinidad del hinduismo. Pero aquí hay un mapa y los invito a que lo miremos un poquito con detenimiento. ¿Qué cosas se ven? Está sentado encima de un tigre, de un animal. Tiene las manos en una posición especial. Tiene una serpiente enrollada en el cuello que sale por aquí en todas las otras estatuas. Tiene un gesto que es como, no es niño ni niña, es andrógeno. Para ser hombre es muy lindo. Mírenle esa cara tan simétrica, tan bonita.
Tiene unos elementos por aquí en la frente, tiene una señora en la cabeza. Esto se ve mejor en esta parte se ve mejor en esta estatua. Tiene unos puntos marcados aquí a lo largo de su cuerpo de manera reiterativa. Tiene un punto muy especial marcado acá, tiene otro punto muy especial marcado acá, y tiene esta señora aquí arriba. Ese mapa es el mapa de la evolución de la conciencia de Gerardo. En esta primera etapa, aquí trascendemos los instintos, nivel de conciencia 1. Este es la posición de la armonía, como se están colocando los dedos. Aquí, en el plexo solar, supuestamente aprendemos a manejar la energía. Aquí, en el corazón, aprendemos a crear, e integramos la polaridad masculino-femenino. Aquí encontramos el amor, que es la neutralidad. Por aquí, más arribita, ya desarrollamos la ecuanimidad. Por aquí, más arribita, en este punto, desarrollamos la percepción. Y esta señora aquí en la cabeza, pues es la conciencia despierta. El bendito mapa de los niveles de conciencia de mi querido Gerardo Smelly. Cuando entendí eso, me dio mucha alegría. Pues duré mucho tiempo estudiándolo y la verdad me pasó algo muy chistoso que quiero compartirles porque estaba haciendo la correlación, ¿no? Y entonces tuve un sueño con Chiva y estaba la estatua y yo era pequeñito y yo flotaba por aquí, entonces empezaba a ver todo el instinto, iba subiendo por acá en el sueño y tal, y estaba todo contento viendo aquí cómo se integraban los sentimientos, y la serpiente pues es el dominio de la energía, lo que simbolizaba. Entonces la serpiente miraba y era la energía, pero eran ondas, no era una serpiente, y cuando iba aquí subiendo, ya iba todo emocionado en el sueño porque iba a llegar a ver qué era lo que había aquí en el despertar de la conciencia, y por andar de optimista, se abrió este ojo y me pegué un susto y me desperté porque no se abrió de abajo para arriba, sino se abrió del centro hacia afuera, me pegué un susto y me desperté. Y hasta ahí llegué, no alcancé a ver qué era lo que había por ahí arriba. Pero de tanto estar estudiando y tanto hacerlo, sobre todo de noche, antes de acostarme a dormir, pues me sueño con esas vainas. Y ese sueño fue bien bonito porque me permitió hacer una correlación un poquito ya más con los niveles de conciencia. Sin embargo, eso ya hoy en día está mucho más aclarado de cómo esos puntos que estaban codificados en este mapa corresponden a los centros energéticos que los antiguos llamaban chakra, y pues esto está ya relacionado con los niveles de conciencia de Gerardo, las leyes de la evolución de la conciencia, las frecuencias. Esto también está ya correlacionado con los que conocen la información de Gerardo, con el refinamiento de los hidrógenos y cómo cada vez cuando vamos subiendo pues tenemos mayor nivel de energía porque tenemos menos pérdidas, y cómo se relacionan los chakras con el desarrollo de los diferentes niveles de conciencia en este lado. Y pues cada chakra o cada centro energético está relacionado con unos aprendizajes específicos, pues que están en este cuadrito. Entonces, quería mostrarles ese mapa porque pues es lo mismo. Sin embargo, ahora viene lo más rudo, pero quería preguntarle a Luis Eduardo cómo vamos de tiempo, porque ahora vamos a hablar de que vienen las preguntas. Bueno, ¿y qué hay de aquí para arriba? ¿Y qué hay de aquí para abajo? ¿Cómo así? ¿Qué experiencia en otros planos de existencia? Entonces, quería preguntarle a Luis Eduardo cómo vamos de tiempo. Osquitar, avancemos y abramos, tenemos 20 minuticos para que abramos un espacio de preguntas también. Listo. Entonces, perdonen que me ría tanto, pero es que me acuerdo pues más que ser el plano de la conciencia, es también la evolución de lo que he venido estudiando y de las comprensiones. Entonces, cuando me acuerdo de ciertas cosas, me da sonrisa recordar eso. Listo. Entonces, nos hablan de que hay experiencias fuera del plano humano, que hay unas animales vegetales y que hay otras en mundos por allá quién sabe dónde. Entonces, se complica un poco la cosa. Cuando uno intenta estudiar eso, tiene buenas bases. Gerardo habla de ello y aparece este señor que es Martínez. Pero entonces aquí ya no podemos hablar solo de nosotros como el Hijo de Dios, sino ya tenemos que meter a Dios en la ecuación, y eso ya es algo muy complejo. Pero ellos lo simplificaron y lo voy a tratar de demostrarlo como ellos lo simplificaron. Entonces, para Gerardo,
la realidad está dividida en 40 dimensiones. Como un metro está dividido en 100 centímetros o en 1000 milímetros, él la partió en 40, o la información más bien que le dieron a él, está partida en 40 dimensiones. ¿Y dónde empieza y dónde termina? Pues empieza en la dimensión 40, la más alta, o el centro de la creación. Esto se entiende así lineal, pero el concepto viene así circular. El concepto viene así. En el sentido de que hay un centro donde está el absoluto inmanifestado, luego está el Padre Creador, luego todas esas cantidades de dimensiones no físicas o metafísicas, y luego aparecen las dimensiones de materiales por aquí en la periferia, donde estamos nosotros, donde nosotros experimentamos. Cuando digo nosotros, es nosotros como conciencia. Y hay toda una escala y una jerarquía y un espacio donde hay otros planos de existencia. Pero este círculo se simplifica en una pirámide, que es un sector aquí de ese círculo, donde están las 40 dimensiones o la división que hace Gerardo de la realidad. Sin embargo, pues hay otras divisiones de esa misma realidad, como la hacen por aquí Matías de Stefano, que la divide en 22 dimensiones, o como la hace la teosofía y la antroposofía, que lo divide en un plano físico, un plano astral, un plano mental, un plano búdico, un plano átmico, y hasta el plano Adi, y pues nosotros estamos por aquí desarrollando nuestra personalidad y nuestros cuerpos físicos, que aquí los representan como tres: uno para movernos en el cuerpo físico, otro para movernos en el plano astral, otro para movernos en el plano mental inferior, y luego por aquí esta chispita, que es la que nos permite movernos en el plano mental superior, y que hay unos planos de existencia. Esto pues viene de la tradición de nuestro querido Shiva y de todo el estudio de los hindúes, pero ellos también nos dicen que hay una correlación entre nosotros y el universo, y que hay unos planos de existencia más allá de lo que nosotros experimentamos. También nos dicen lo mismo. Ellos también, el hinduismo, a través de esto, lo estoy sacando aquí de nuestro querido profesor Taini, ellos también nos dicen que hay unos planos de existencia, un plano físico, un plano astral, un plano mental, que están regidos por el tiempo y el espacio, que luego hay unos mundos espirituales donde hay un mental superior, búdico, átmico, y que hay unos mundos divinos donde pasan una cantidad de cosas. Y entonces esto ya empieza a darnos la idea de que cuando termina la evolución de la conciencia de Gerardo en el plano físico, pues podemos empezar a experimentarnos en estos otros planos. Pero ellos lo dividen también en otras formas, pero también llegan a la misma conclusión que Gerardo, y es que existe un punto de origen de todo, que es el absoluto inmanifestado. Hay unos principios inmanentes de creación, una primera polaridad de principio Shiva Chakti, donde aquí no hay nada, aquí está todo, pero a la vez es nada. Eso es un poco complejo, pero si, por ejemplo, matemáticamente lo podemos comprender. Si yo sumo 100 millones menos 100 millones, pues me da 0. Y si yo sumo un número mucho más grande, 100 trillones menos 100 trillones, vuelve y me da 0. Y si sumo menos infinito más infinito, vuelve y me da 0. Entonces puedo tener algo que es 0, pero que lo contiene todo al tiempo. Solo que ellos hablan de que lo contiene todo al tiempo, pero una característica muy importante: en equilibrio. Aquí el absoluto, el manifestado, está en equilibrio, o lo que llamaban los antiguos, está durmiendo. Solo hasta que se desbalancea con este principio Shiva Chakti o principio de polaridad, es que empieza a generarse algo allá en ese absoluto manifestado, que luego ellos lo representan como el logos, que los logos son los creadores, y de aquí ¡prum!, sale todo el universo. Pero ellos dicen lo mismo: hay un absoluto y manifestado, hay unas condiciones allá internas de la creación, unos principios, y de ahí se generan todos los planos de existencia, incluyendo el nuestro. Nosotros nos experimentaríamos en el plano físico, en el plano astral y en el plano mental. Cuando despertamos la conciencia, entraríamos al plano búdico, y ahí sucesivamente para arriba. Y cuando lo miramos desde la información de Gerardo, pues es de esta manera. Tenemos un centro, tenemos 40 dimensiones, las demás energías están hacia la 40, y las de menor energía están hacia acá, donde está el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional. En estas dimensiones son mentales, de las 5 a la 10 nos
experimentamos con los cuerpos mentales. Aquí está todo el tema de los sueños, y la mente aquí es muy importante porque la mente es la que aprendemos a manejar en la experiencia humana. Entonces tenemos la mente inconsciente, la mente psicológica, la mente, nosotros estamos más o menos por aquí, el ego, las creencias, la mente intelectual, y estamos empezando a pasar a la mente de comprensión. Esto, pues, es de dentro de la información de Gerardo. Por aquí, ya en la dimensión 11, que es más o menos por aquí donde cambia verdecito, es que están los archivos de información donde se guarda todo lo que pasa. En las dimensiones de la 11 a la 17, en la segunda octava, se experimenta el cuerpo espiritual. ¿Cuál cuerpo espiritual? Esta conciencia despierta que está por acá. Entonces, cuando nos graduamos de la escuela aquí, somos que esta conciencia despierta, o aquí la conciencia despierta del mapa de Shiva, y esa conciencia despierta entra a experimentarse en esas otras realidades, según este mapa, que era ¿qué pasaba después? Pues esto. Entramos a experimentarnos con ese cuerpo espiritual, y luego, pues hay otras realidades donde viven otros seres, unos seres de luz, unos regentes, unas divinidades, pero vamos a concentrarnos aquí en este concepto de qué es lo que pasa en este punto, porque aquí, si entendemos este punto, entendemos todas las otras dimensiones. En esta parte es muy importante este límite de la 10ª dimensión. Aquí de las 0 a la 10, tenemos 3 físicas y las otras son mentales. Aquí pasa algo, y es que hay un límite, que es la velocidad de la luz. De aquí para abajo, según esta información, hay espacio-tiempo, y la velocidad de la luz es una barrera que nos permite generar la experimentación en los planos no físicos. Entonces, en el plano físico, si yo hago una acción, hay un cierto tiempo que me permite ver el efecto de esa acción o que sembré. Hay una causa y un efecto. En el tema, en el plano de los sueños, cuando nosotros soñamos, podemos ir en una bicicleta y cuando nos damos cuenta vamos en un avión de manera inmediata, y no hay una correlación entre las causas y los efectos. Entonces dicen que esta, más que una limitante, es una característica para que podamos generar esa comprensión entre las causas y los efectos. Pero entonces, bueno, entonces, como ya hicimos la introducción de que la cosmología es un centro, en el centro está Dios, y luego vienen las dimensiones, y nosotros estamos por allá arriba, lo extrajimos en este triangulito. Ahora vamos a verlo en una línea de tiempo. Entonces ya sabemos que aquí la dimensión 40 es al absoluto inmanifestado. Gerardo dice algo muy fantástico y habla de una trilogía en la que hay un absoluto inmanifestado, donde está el ser, ¿sí? El absoluto inmanifestado ahí, el ser, el único ser, y ese ser, según Gerardo, hace una copia de sí mismo y crea al Padre, que el Padre está en la dimensión 39. Y Gerardo pues habla que este Padre es el Dios creador, que está en la dimensión 39, y es el que crea todo lo que está en la creación. Sin embargo, a mí el término crear no me gusta, porque una de las leyes de Gerardo habla que todo está en el absoluto y manifestado, y que al final las cosas se manifiestan y no hay nada nuevo, todo ya ha pasado, y si el tiempo nos da podemos ahondar un poquito más en ese concepto y entender por qué eso puede ser tan real. Y luego aparece lo que es el hijo. Para Gerardo, los hijos pues son estas conciencias de por acá donde está el triangulito, y estos hijos somos nosotros. Para Gerardo hay una trinidad: Padre, Hijo e Inmanifestado. Es la trinidad de nuestro querido Gerardo: el ser, el Padre y el Hijo. El Padre tiene toda la información que tiene el ser, pero tiene la habilidad de crear y de construir o de manifestar. Y el Hijo es el que va y experimenta. Entonces este es el que crea todos los escenarios y todo el universo para que éste lo experimente. Y este, en la medida que crece y evoluciona, que somos nosotros en conciencia, llegamos a aprenderlo todo, a llegar a tener una información similar a la del Padre. Y cuando tenemos información del Padre y somos equivalentes, nos fundimos con el Padre y el Padre con el absoluto, y el ciclo se repite. Esto lo entendí muy bien
con Martinus. Martinus, les presento al señor Martinus. Él hizo un trabajo fantástico, igual al de Gerardo. Esto es extensísimo. Este es el legado de don Martinus. Hay 8 volúmenes escritos y 8 volúmenes de imágenes. Y esta información la valoran tanto que la llaman el Tercer Testamento. O sea, está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y este sería el Tercer Testamento. Sin embargo, aunque el nombre y el título es muy pretencioso, la información que tiene dentro, pues la verdad hace pensar que puede tener cierto sentido que lo hayan llamado así. Una de las características maravillosas de la información que tuvo Martinus, porque Martinus fue lechero hasta un cierto tiempo, luego se conectó con un teósofo que le prestó un libro, se puso a leer ese libro, a hacer unas prácticas, y se conectó. De ahí en adelante le enseñaba a todos y sin leer libros, porque podía ver cosas, y él, como las veía, las dibujaba. Y todos esos cuadros empezaron a tener sentido a partir de las imágenes que dibujó Martinus. Entonces, para Martinus, eso que esa Trinidad que vimos allá de Gerardo, para Martinus también existe. Y él lo dibuja así. Para Martinus hay un X1 que simboliza el yo, el no manifestado, el origen de todo, y el yo de cada ser vivo. Es decir, la chispa divina en cada uno de nosotros, el triangulito que yo dibujaba allá de Gerardo, Martinus también lo denota como que hace parte de este mismo X1. Y lo voy a leer. El disco blanco simboliza el yo del eterno universo, X1. Este no constituye todo lo que existe en su forma más no manifestada, también constituye el yo de cada ser vivo. Martinus tiene otro personaje en su trilogía, que es el X2, que es la energía madre, que es de este color violeta. Y voy a leerlo. El X2 es la facultad creadora del ser vivo. El yo del universo tiene la facultad creadora eterna. El disco violeta con la gran zona oscura en el medio y las manchas de las zonas oscuras en su borde simbolizan el principio eterno que hace el yo manifestado y los yoes chiquiticos de cada uno de nosotros. La conciencia que somos por aquí. Y él también tiene otro aspecto en su trilogía, que es el famoso X3, que es lo creado o el hijo. Aquí menciona los espacios y que esa energía creadora es la que tiene esa facultad de crear. Y aquí hay una que tiene la facultad de contenerlo todo, está en la facultad de crear y aquí queda lo creado. Y este X3, el símbolo representa el universo. El universo, las zonas coloreadas son las zonas de conciencia del universo o los 6 reinos de existencia. Aquí Martínez también nos dice que hay otros planos de existencia y nos dice cómo se llaman. Y los pone por colores igual en el arco iris. Un reino vegetal, un reino animal, el verdadero reino humano, porque Martinus también dice que nosotros entramos al verdadero reino humano cuando dejamos de ser centauros, como dice Gerardo. Ahí coinciden, una coincidencia maravillosa. Luego el reino de la sabiduría, el reino divino y el reino de la bienaventuranza. Estos se parecen mucho a los que vimos allá del plano búdico, el plano átmico y todos estos. Y entonces para Martinus, estas son los 3 aspectos de Dios. Y dibuja aquí a Dios. Este es el Dios integrado de Martinus. Entonces, esta estrella aquí en el centro es el X1 no manifestado. Esto moradito, bueno, violeta por aquí, es la energía creadora del Padre. Estos punticos blancos son las conciencias evolucionantes y estos colorcitos de por acá que se mueven, porque este dibujo le da a uno la impresión que es esto. Le da la impresión que es un toroide que está en movimiento y que vibra, que se mueve, y que es un patrón universal, y que se mueve. Esto es cimática, esta es una imagen del agua en movimiento con una frecuencia que después les muestro. Pero para él este es Dios. Dios es el universo y Dios es la creación. Y él introduce un concepto maravilloso que le voy a mostrar por acá, que es este. Él habla del mesocosmos, que es lo que sucede a nuestro nivel de existencia, del microcosmos, que es lo que sucede por debajo de nuestro nivel de percepción, y el macrocosmos, que es lo que sucede por encima.
Y entonces en el mesocosmos, él habla de unos ciclos y unas evoluciones de unas energías. Y entonces, para Martinus, hay una espiral evolutiva muy parecida a la de Gerardo, donde el A, la primera vuelta, es el ciclo de las moléculas. La segunda vuelta, la B, es el ciclo de las células. La tercera vuelta es el ciclo de los órganos. Para él, el hígado, el corazón tienen conciencia, son seres evolucionantes, son conciencias que están ganando complejidad y experiencia. Y luego el ciclo D es en el que para nosotros, el que dice Martinus, en el que nosotros estamos, que es el de los animales y los humanos. Luego el ciclo E es el ciclo de los planetas, el F el ciclo de los sistemas solares y el G el ciclo de las galaxias. Y luego de ahí para arriba, Martino no lo dice, pero esta información de sabiduría sí lo menciona. De ahí para arriba hay algo que llaman los logos creadores. Y esos logos pues son seres que crean la realidad a nivel ya mucho más macro. Pero Martinus ya muestra que hay cosas hacia atrás de nosotros y hay cosas hacia arriba de nosotros, más allá del animal, el vegetal. Él dice cosas fantásticas, como que esta era una simbolización de Dios, el toroide este de acá, ya con toda la complejidad. Él simboliza la tierra aquí, la tierra está pasando del naranja y está entrando en este amarillo. El amarillo es el verdadero reino humano y estamos en otro punto por aquí antes del reino humano y ya se los voy a mostrar, pero quiero mostrarles antes esta cosmovisión de Martinus. Para Martinus, en este cuadro, las figuras de él tienen nombres, el símbolo número 1, el símbolo número 7, y así hay 7 volúmenes de símbolos, pero yo escogí de los más significativos para nosotros. El Dios creador, ¿sí?, genera unas líneas o una energía, una irradiación que se parece a los niveles del cuadro que vimos en el otro lado de esa esfera con los diferentes niveles de existencia, pero Martinus mete algo muy bonito que le llaman los impulsos y pinta aquí a la Tierra, ¿sí?, que este es el impulso 1, el impulso 2, el impulso 3, y la Tierra está ascendiendo hacia el mayor nivel de información, el mayor nivel de complejidad, y una partecita está entrando en el impulso 4. 1, 2, 3, 4. ¿Les suenan conocidos esos 4 impulsos? Pues ya al estudiarlo, pues puede verificar que estos 4 impulsos son el cuarto nivel de conciencia, el que está entrando, y el tercer nivel de conciencia en el que está la experiencia del planeta. Martinus también concibe a Dios, este símbolo, es el símbolo 7, concibe a Dios como el universo, como un ser vivo, constituido de seres vivos también, de seres, es un ser constituido de seres. El yo, la supraconsciencia, el organismo físico de este ser, que tiene una periferia y unos seres más pequeñitos, y luego ese patrón fractal se repite en este otro, que también tiene el yo, la periferia creadora, y luego cuando uno va más chiquito pasa lo mismo, y luego cuando va más chiquito pasa lo mismo, y así sucesivamente, y Martinus concibe a Dios como un ser hecho de otros seres. Pero este concepto es fantástico porque Dios no tiene macrocosmos. Dios solo tiene mesocosmos y microcosmos. Y es fantástico porque luego hace el símil con nosotros y a nosotros nos dice que nuestros órganos y nuestras células también son seres evolutivos. Y hace unas aclaraciones y unas historias tan bonitas, como por ejemplo, que una persona que es alcohólica, el medio físico empieza a acidificarse, a llenarse de tóxicos y todas esas cosas, y las células que no son correspondientes con ese ambiente mueren. Y aparecen otras que sí son correspondientes con ese ambiente, y las células empiezan a experimentar y a vivir en ese ambiente con unas condiciones diferentes. Martín nos dice que luego la persona por alguna razón deja de beber, el medio cambia y las células que han encarnado en ese ser ya ya se van a otra evolución porque ya no es el medio apto para ellos. Y él dice que los órganos también son seres evolucionantes y pues esto tiene mucho sentido en la medida que si cada ser tiene su propia
creación aquí, sus propios campos de energía e información, su propio centro, su propia periferia, su propia X1, X2, X3, pues que luego hagan una relación entre los, ese lo tengo por acá, los antiguos hacían una relación entre los chakras y las glándulas. Sí, por aquí está el timo, la tiroides, la pituitaria, la pineal, las gónadas, las suprarrenales. El sistema endocrino también generan una correlación con los diferentes chakras, que son ruedas de energía y una cantidad de cosas, pero para Martinus, los órganos y las células y los eh, componentes de un ser como nosotros son seres también. Entonces, en esta lógica de Martinus, pues nosotros también somos como los órganos que están aquí, o las células que encarnamos en el planeta Tierra para experimentar el tercer y cuarto nivel de conciencia, así como las células encarnaban y desencarnaban en el cuerpo de la persona alcohólica. Y de esa manera es que lo explica Martinus. Y la verdad, pues, puede que sea cierto, ¿no? Pero es muy lindo. Y entonces, para hacerlo más complejo todavía, Martinus nos habla de esos reinos superiores. Y aunque es un poco difícil de entenderlo, sí tienen una pintura que es esta, que es la número 22, que es la eterna cósmica, que es la conexión entre Dios y el Hijo, y muestra los diferentes planos. Aquí está el ser, el absoluto y manifestado, la energía creadora. Aquí está el yo de cada ser, el Hijo, cada conciencia, y aquí muestra los planos de existencia. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. Aquí esta transición amarillo es el reino centauro de Gerardo, y aquí él lo llama, cuando trasciende del mundo físico, y esta línea representa el paso al mundo espiritual, aquí ya lo señala él como el verdadero reino humano, este salto entre lo físico a una experiencia no física, es el salto que dice Gerardo que tenemos aquí cuando nos graduamos de la escuela y pasamos a experimentarnos en otras realidades. Y Martinus también habla de esos otros planos de existencia, entonces habla del reino, del verdadero reino humano, del reino de la sabiduría, del reino divino y del reino de la bienaventuranza, donde aquí hay otros seres experimentando. Y para no hacerlo tan largo, Martinus nos ayuda mucho a comprender qué hay aquí en el centro de la cosmogonía de Gerardo. Y cuando Gerardo ya empieza a devanar esto desde la dimensión 40, el absoluto, el Dios creador o la energía creadora de Martinus, que le da sentido y forma a toda la existencia y genera una cantidad de cosas para que podamos hacer la escuela de la experimentación. Pues nosotros arrancamos desde abajito y empezamos ese proceso de ascensión, arrancando la inocencia, ir aprendiendo, ir aprendiendo, ir aprendiendo, generando comprensiones. Y en la medida que desarrollamos una competencia más, por ejemplo, cuando desarrollamos la conciencia despierta, aquí en la 10ª a la 18ª dimensión es donde están los maestros inmortales, que son los que ya se han graduado de la experiencia humana que nosotros vivimos hasta aquí, hasta la 9ª. 3 físicas y 6 mentales. Y aquí, pues nos expresamos en estas otras realidades con un cuerpo mental, un cuerpo. Aquí, estos están aquí, donde tenemos un alma, una conciencia, un espíritu, estos cuerpos, estos vehículos, el vehículo físico, etérico, emocional, mental, es el que nos permite experimentarnos en esas realidades. Entonces, Gerardo explica muy bien cómo es el tema de los sueños, cómo se hace. Y yo quisiera explicarles este cuadrito más detalle, haciendo la equivalencia entre los reinos de Martinus, entre los planos de existencia aquí de nuestro querido Taigni, estos planos de acá, los planos búdicos, la correspondencia aquí también con las dimensiones de Gerardo, y qué es lo que pasa por allá, pero eso nos llevaría mucho tiempo. Y aquí pues también están los reinos de Martinus. Y pude encontrar que existen muchas correlaciones. En la angelología cristiana también hay un primer cielo, un segundo cielo, un tercer cielo. En el primer cielo, abajo está el ser humano, luego vienen los ángeles, los principados, los arcángeles. En el segundo cielo vienen las potestades, las virtudes, las dominaciones. Y en el último están los querubines, los trones y los más afines al creador, que son los serafines. Y Gerardo mete un concepto ahí fantástico que dice que hay unos que van de bajada
que son los que les acabo de nombrar, que están densificándose, y dice que hay otros que van de subida, que es la conciencia evolucionante, pero cuando digo bajado y subido es que es esto. Hay unos que estamos experimentando acá, aquí todos los seres de bajada son inocentes, aquí experimentamos, aprendemos y aquí nos regresamos ganando experiencia y sabiduría. Pero eso ya es como mucho para esta primera introducción. Yo creo que hasta ahí está bueno, pero para hacer una recapitulación, esta evolución de la conciencia nos dice muchas cosas. Nos dice que nuestra personalidad está sujeta a unas experiencias que dependen del nivel de energía y de información que tengo. ¿Cómo subo en esta escala? Gerardo lo explica muy bien después con el desarrollo de las herramientas de sabiduría, con actuar, adaptarse. De eso pudiéramos hablar después, pero eso también lo vamos a ver en la academia. Pero ya sabemos que nuestra experiencia se puede sintonizar con ciertos niveles de frecuencia y ahí obtenemos todo lo que necesitamos. Luego, Gerardo nos da un sentido trascendente de que no somos solo el cuerpo y que tenemos una vida más allá de la muerte y que el colegio y las asignaturas que tenemos son mucho más y que las tenemos que desarrollar en un plano de la existencia y de la experiencia humana. Y luego Martín nos dice, eso solo es el inicio. Después de eso vienen otros planos de existencia, otros seres que Martín nos los explica muy bien. Pero aprendimos varias cosas. Aprendimos que si esto llega a ser cierto, la muerte no existe. Y el encarnar o desencarnar del cuerpo físico no es tan trascendente como creíamos. También nos dice muchas cosas. ¿Qué somos? Entonces al final somos esta conciencia divina que está aprendiendo y está ganando complejidad para llegar a ser igual que el Padre. Entonces somos mucho más de lo que creemos. Y eso es importantísimo. Si lo vemos de esa manera y lo creemos de esa manera, pues de esa manera va a ser nuestra experiencia. Porque ya el doctor Hopkins nos dijo aquí, mire, en la medida que usted tenga cierto nivel de creencias y de información, esos niveles de creencias, si estén alineados con una visión cuantitativa de la realidad, pues esto es lo que usted va a experimentar. Si empieza a tener una visión trascendente, esto es lo que va a experimentar. Y al final nos da una tranquilidad de que somos mucho más de lo que creemos, que la vida va más allá de lo que creemos y que estamos en un proceso y que lo que podemos hacer no es saltarnos los cursos, sino lo que podemos hacer es hacer eficiente el proceso. Y todo lo que estudiamos en la Academia de Sabiduría, en últimas, no es para pretender ser de un nivel mayor al que tenemos, sino simplemente estudiar ciertas herramientas y cierta información que nos permita hacer eficiente nuestro proceso y cursar las materias y saber y poder identificar cuáles son las materias que tenemos que aprender, cuáles son los aprendizajes que tenemos y desarrollar la autoconciencia, el autocontrol, la determinación, la autodeterminación. Y nos muestra que esto es un proceso hermoso y que no estamos aquí por azar y que lo que nos pasa no es que nos esté castigando el karma o que Dios sañe con nosotros. Nos da una visión diferente de la vida, de la realidad, de lo que somos nosotros y de lo que estamos aquí. Yo creo que con eso termino. Muchas gracias y no sé, Luis Eduardo, si haya tiempo para preguntas. Bien, mi Osquitar, gracias. Gracias, mamá. Gracias, mi Osquitar, por compartir todo este compilado de conocimiento que te ha llevado unos años de estudio. El propósito de nosotros en la academia es aplicar algo que llamamos la espiritualidad científica. Y la espiritualidad científica es no simplemente tener una información para decir que somos, como Osquiter decía, que somos especiales y que somos, que estamos en otro nivel, sino que a través de los resultados podamos ir verificando y teniendo saltos cuánticos, como nosotros también decimos. Así que apreciando todo esto que acabas de compartir, que es una forma de entenderlo desde la teología, desde la ciencia, desde todos los aristas transpersonales
y nos permite integrar el conocimiento y darnos cuenta que todos vamos hacia el mismo lado, independiente de cuál sea el código que se utilice, sea el código de Shiva, el código de Krishna, el código de Brahma, el código islamista, el código cristiano, cualquiera que sea el código, todo está siempre enfocado y tiene el mismo proceso y lleva hacia lo mismo. Entonces, vamos con algunas inquietudes o comentarios para cerrar este espacio. ¿Quién que nos levante la mano y con el mayor gusto le damos ese espacio? Sandrita. Cherpita, no, pues es que te respondió las dos preguntas que tenía al final, pero en conclusión, que definitivamente la muerte no existe. O sea, es como un nombre que se le dio a una transición que uno tiene, pero realmente la muerte no existe. Justamente la muerte solamente es una limitación mental nuestra, porque lo que hacemos es cambiar de forma en ese proceso trascendente. Yoskiter lo explicó de una manera especial. Y como lo explica Martinus y como lo explica Hodgkins, nos abre la mente a otras posibilidades. Diana. Buenas noches a todos, admirada de la explicación, sorprendida de que hayan personas que tengan esa capacidad de estudiar tanto y comprender tantas cosas. O sea, tengo la cabeza medio loca con tanta información, pero entonces a la finalidad de lo que yo veo que está explicando ahí, o sea, científicamente también queda comprobado que existe un Dios creador absoluto. La verdad, la idea no es decir si sí o si no, porque al final del día lo importante es que cada quien haga su proceso interno, porque en la medida por eso los maestros son tan críticos y no dan respuestas, porque en la medida que dicen esto es así, pues la persona deja de hacer su proceso y, 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 y confía en lo que se dice y deja de hacer la tarea. Este ejercicio es para mostrar varias cosmovisiones que coinciden, que parece que bebieron de la misma fuente, y aunque están separadas en el tiempo y en el espacio, coinciden en muchas cosas, para que tú hagas un ejercicio interno, lo mires con tu experiencia, digas, miércoles, esto sí me ha pasado, esto no me ha pasado, ¿será que sí? Ahondes un poco más y llegues a la respuesta por ti misma. Pero empecé diciendo que la idea es hacerlo lógico. Si yo lo hago lógico, rompo la primera barrera para empezar a comprenderlo. Esto no se comprende de un día para otro. La primera vez que hice este cuadro fue hace como 3 años. Y todavía no he terminado de entender. ¿Sí? Cada vez lo comprendo un poco más y cada vez un poco mejor, pero al final del día lo que quiero decirte es que es el inicio para que hagas un proceso interno de comprender estas cosas. Y el paso 1, que fue el que dimos hoy, de hacerlo lógico. Al hacerlo lógico, al hacerlo plausible, al decir, ¿será que sí existe la vida después de la muerte? ¿Será que este loco sí, y todos los loquitos de los que estudia tienen razón y existe la reencarnación? ¿Será que esto es una escuela? ¿Será que sí es cierto? Y empiezas ese proceso interno para encontrar tus propias respuestas. Pero desde esa cosmovisión, sí existe un padre creador y desde la ciencia se ha podido determinar con cosas tan locas como el bosón de Higgs. En mecánica cuántica se estrellan partículas subatómicas a lo loco en esos aceleradores de partículas tratando de buscar los gravitrones y tratando de buscar la razón de la existencia en la materia. Sin embargo, el bosón de Higgs fue un cambio en la ciencia muy barraco porque le demostró a la ciencia que las propiedades no están en la materia, sino que están en el campo de energía e información en el que esa materia está inmersa. Y entonces el descubrimiento del bosón de Higgs es eso. Las propiedades están en el campo. No existe un gravitrón. La gravedad es un efecto sobre la materia que ejerce el campo y se genera esa propiedad de la materia. Entonces, ese avance científico fue muy importante porque mostró que había una razón subyacente a que simplemente se unan átomos con átomos, generen partículas y luego moléculas y luego se ordene la realidad. Muestra que hay un orden
detrás de todo eso y que ese orden es metafísico, decir que no es materia, es más allá de lo físico. Hay ese indicio desde la ciencia. El problema es que la ciencia pues nos va a permitir entender la realidad física. Con más tiempito nos va a permitir entender la realidad metafísica, pero por el momento la realidad metafísica, más allá de lo físico, tenemos que estudiarla de otras fuentes, porque pues en nuestra escuela no se enseña sino ciencia para las 3 dimensiones. Así es, Miosquitar. El tiempo es limitado, pero vamos a darle la palabra a Orlando y a Paulita. Fíjate que coinciden tanto las diferentes y a Esther, tantas cosmogonías que inclusive hasta teorías de la economía como la de Ray Dalio y los procesos y los ciclos llegan a tener sentido aquí, o las mismas matemáticas de la historia, que también es una teoría bien interesante, y coinciden en los ciclos de inicio y de cierre. Todo esto para darnos cuenta de que caminamos y trajinamos por los mismos terrenos. Orlando, bienvenido, un gusto tenerte aquí, y cuéntanos primero de en dónde estás ubicado. Buenas tardes, muchas gracias. Estoy en Bogotá. En este momento es un poco difícil para mí hablar de yo, hablar de mí, pero pues no tengo otra manera de hacerlo. Entonces, respecto a algo que decía Oscar en cuanto a las células, cómo son afectadas, por ejemplo, por el alcohol, pensaba yo entonces que ahí el proceso cambia. Entonces, cuando yo tengo que usar el yo. Cuando yo encarno, estoy en un proceso, pero en la medida en que voy desarrollando ese proceso, mi libre albedrío me permite tomar decisiones que cambian ese proceso, porque, por ejemplo, si yo consumo alcohol ya en cierta etapa o cigarrillo, entonces ese yo ya no soy yo porque me monté en otro proceso. De manera que ese yo continuo que asumo no existe, en realidad no está, porque o si doy el salto cuántico del que hablaban, entonces también ya me meto en otro proceso, entonces ese yo que encarno aquí ya no es ese yo. Sin embargo, la mente tiene esa Esa noción de un tendencia. yo continuo y permanente, pero esto que dice Oscar, pues me Pero a mí deja también como sin comparto, piso. Esa es la inquietud que quiero manifestar. comparto tu inquietud, Orlando, porque yo también la sentí y la sigo sintiendo. Y es entender desde esa cosmogonía que la personalidad y el ego que nos han hablado los antiguos, porque ego es el otro yo. Y entonces, si ese es el otro yo, ¿cuál soy yo? Sí, entonces, desde esta ya nos dan una pista. Según Gerardo, yo soy el Hijo de Dios, la conciencia divina que no es humana, ni animal, ni vegetal, pero que se experimentan todas esas posibilidades. Eso es lo que yo soy en esencia, pero ese yo se experimenta a través de la conciencia temporal, que esa sí es la que tiene la personalidad, esa es, pero la personalidad cambia. Yo, en mi experiencia personal, en este momento tengo 42, voy para 43 años. De los 30 a los 40 ha sido una escuela la berraca. La noche oscura del alma me llegó a los 30, y ahorita a los 43, 13 años en los que puedo decir a ciencia cierta y con total seguridad que he sido 3 personas. El egoísta de los 30, que era egoísta en lo económico, en obtener, en hacer cosas. El egoísta intelectual de los 30 y póngale. Y ahorita ya que estoy llegando a los 40, ya le estoy bajando a la cosa para hacer estas experiencias más de compartir, no es de la intelectualidad y todas esas cosas que tenía al principio, sino ya desde un sentimiento diferente, desde una posición diferente. Entonces te entiendo, somos muchas personalidades en la misma vida. Y eso que dices es muy bonito porque esa es la tarea. En el nivel 3, en el nivel 3.5 experimento ciertas cosas de lo que tengo que aprender. Listo, las aprendí, las trascendí. Ya no peleo, ya no confronto, ya no critico, ya no hago una cantidad de cosas.
y viene el nivel 3.2, pero para el nivel 3.2 están los aprendizajes de ese nivel que son diferentes al anterior, pero que requieren que tenga una faceta diferente de la personalidad y que el yo que era en el nivel anterior ahora sea diferente, pero el yo ego. Y el yo ego es el que vive la experiencia, es la personalidad, y la personalidad va cambiando, va creciendo y va haciendo la tarea, que es enfrentarse a esos aprendizajes, mirarlos de frente, ser valiente, no procrastinar, no huir, hacer lo que nos corresponde. Y en la medida que logro hacer esas etapas, voy cambiando. Y soy muchos yo en la misma vida, hasta llegar al último yo. Porque llegará uno que ya sea la última personalidad, y cuando esa personalidad aprenda lo poquitas comprensiones que le hacen falta, pues ya sea yo de verdad, que es la conciencia ya despierta, que estuvo chiquitica creciendo el niño Dios, que se convirtió ya en ese yo de la conciencia despierta, y me mandan a otra realidad. Pero tienes toda la razón, somos muchos yo en muchas etapas, y cada caída y cada cosa nos transforma y nos hace ser muchos yoes en una misma vida. Y de eso se trata la evolución. Terminamos con Esther. Yo creo que dio respuesta a la pregunta que tenía y antes que todo, Osquitar, felicitaciones y de verdad muchas gracias por compartirnos toda esa sabiduría que tienes. Y yo, al inicio tú decías, no tenemos un nivel de conciencia fijo, entonces es justamente eh, el develar esas creencias, el develar esas comprensiones que se van presentando y ir transformando esos yos que se van manifestando en nuestro proceso, ¿verdad? Paula, tienes toda la razón, pero ¿puedo hacerte 3 preguntas? A la luz de esta información, solo voy a preguntarte 3 cosas, así sencillitas. ¿Quién eres? ¿Para qué estás aquí? ¿Y cuál es el objetivo de tu existencia? Así, suavecitas, el quiz. Bueno, pues a la luz de la información, soy una chispa divina, soy la chispa divina y estoy aquí en este plano terrenal porque estoy en un proceso de transformación de conciencia, ¿verdad? En una transformación evolutiva. Y esa última, esas dos anteriores me van a llevar nuevamente al Padre, así lo entiendo, así lo No, siento. no, sí. Pero te hago las preguntas porque precisamente todo este mapa está diseñado para que las personas puedan hacer un análisis, una síntesis, una comparación, un paralelismo que les permita contestar esas 3 preguntas, que no son fáciles, son muy rudas, son las preguntas de la existencia. Claro que no han hecho la pregunta más difícil, afortunadamente no me la hicieron. Pero la idea es esa, y qué bonito que lo puedas ver de esa manera, porque así se te quita el miedo a la muerte, se te quita el ego, se te quita una cantidad de cosas, no por obligarte, sino por entenderlo, por hacerlo lógico, por entenderlo y después por comprenderlo. Cuando lo comprendes te conviertes en eso, y cuando te conviertes en eso, tu vida cambia. Justamente, complementándote, Osquitar, eso es lo que estamos haciendo Gracias. en nuestro primer curso del primer módulo en nuestra academia, que se llama el Plan Cósmico, que es un poco denso, justamente es como este estudio y esta explicación hoy de manera más detallada a través de nuestro Osquitar, pero saber para quitarnos ese síndrome de huérfano, de no saber de dónde vengo, ni qué estoy haciendo, ni para dónde voy, es para eso que estamos estudiando esto. Entender la razón de mi existencia, entender, dice una frase muy común, que hay 2 días importantes en la vida de un ser humano, uno cuando nace y otra cuando sabe para qué. Pero no solamente saber para qué, sino saber de dónde vengo también es relevante para saber hacia dónde voy. Y ese es el propósito de esto. Así que apreciando este hermoso espacio, este gran coincidir de almas donde algún día nos hicimos esta cita en el mundo de los espíritus para seguir creciendo y trascendiendo, para abrir nuestra mente y para seguir nuestro camino hacia la evolución. Cerramos hoy esta conferencia honrando su tiempo, honrando su espacio y esta compañía, y felicitando a nuestro Osquitar, a nuestro querido mentor uno de los mentores de la academia,
el más científico de la academia, y apreciando todo ese estudio y su tiempo. Mi Osquitar, una felicitación, y todos le mandan corazoncito a Oscar en este momento. Gracias.